yo quiero tocar con ustedes el tema de la vocación, pero hacerlo, conceptualizar y saber por qué estamos haciendo este tipo de temática. ¿Listo? Para eso tengo una presentación muy cortica, yo nada más muestro 4 diapositivas de la presentación. Voy a intentar demorarme máximo 8 minutos para poder manejarlo. ¿Listo? Entonces, Julio, antes tú vas a de... la sesión. Dígame, Vas a grabar la sesión. ya estamos grabando la sesión. Ah, ok. Claro que sí. Ya estamos. Aquí el profesor Andrés Porto, levantando la mano, presente. Perfecto. Julio, Arnaldo, hola, buenas noches, ¿cómo están? Excelente, profe. ¿Cómo va? ¿Cómo le ha ido? Súper, feliz de estar acá. Por ahí quería incomodarte con algo. Yo invité a mis estudiantes de metodología de investigación, están asistiendo acá, Perfecto. y me gustaría saber si al final de la reunión de hoy vas a tomar la asistencia o vas a tomar un listado, de manera que yo pueda cotejar con la asistencia de mis estudiantes. Claro que sí, profe. Para eso estamos manejando el registro en la inscripción. Entonces lo que voy a hacer es copiar el link de la inscripción. Va a estar, lo voy a copiar varias veces. Yo lo voy a decir varias veces en medio de la entrevista. Todo le voy a recordar a todos los chicos que estén que se inscriban para poder manejar ese tipo de asistencia. Yo este listado se lo paso a los docentes que quieran cotejar entonces la asistencia desde ahí. Gracias, Julio, muy amable. Listo, claro que sí. Bueno, entonces como les decía, vamos a iniciar manejando el concepto de vocación. Entonces regálenme un segundito, vamos a presentar la pantalla, que sea yo hablando y que ustedes también puedan leer un poco acerca de lo que vamos a estar manejando. ¿Ya se ve la pantalla? ¿Me pueden escribir? Sí, Excelente, confirmo que sí. perfecto. Me gustaría que en medio de la presentación, de la entrevista, también los estudiantes puedan preguntar cosas por el chat, hacer preguntas si le van a querer preguntar algo al profesor en su momento. Ahí tengan las preguntas en el chat, también pueden levantar la mano para hacer cualquier comentario. Entonces vamos a iniciar, ¿listo? Para poder aprovechar el mayor tiempo con el docente. Yo quiero hablarles de orientación vocacional, quiero hablarles de lo que nosotros manejamos como vocación, lo que se conoce y se explica como una vocación. Y para poder hacerlo, quiero hacerlo en contraste con el concepto que muchas veces se mezcla, que es el término de profesión. Quiero que se vea clarísimo aquí en la diapositiva la definición de uno, la definición de otro y desde dónde vamos a estar manejando esta información. Entonces, la profesión, una actividad habitual de una persona, generalmente se ha preparado para ello y que al ejercerlo tiene derecho a recibir una remuneración, un salario. Es algo que yo hago y que me pagan por hacerlo. Eso mayormente o en términos generales es una profesión, sea cual sea la profesión, ahí mismo está siendo siempre exigida una remuneración. Además de eso, está el término de vocación. Y la vocación cambia un poco el esquema, porque la vocación es una inclinación o un interés para dedicarse a una determinada forma de vida o a un determinado trabajo, una determinada actividad. Miren que aquí ya no se tiene en cuenta si se estudió, si no se estudió, si se preparó, si no se preparó, si le pagan, si no le pagan. Vamos a este micrófono, evitar que pase la pena a alguien. Y entonces, como les digo, aquí ya no se trata tanto de si me preparé, si no me preparé, si me pagan, si no me pagan. Se trata más de una inclinación, un interés que tiene la persona. ¿Listo? Y entonces, para poder hablar de esto en términos, vamos a verlo gráficamente, que sería una profesión, cualquier tipo de cosa que yo sé, que yo me he preparado, en la que aplico y me pagan. Y la vocación tiene que ver mucho con ciertos perfiles específicos que lo vemos. Por ejemplo, yo quise colocar el perfil del músico, que los músicos, hay músicos que son músicos en la calle, donde no les están pagando, ¿no? Ellos no quieren dedicarse a otra cosa, sino hacerlo,
y se colocan, buscan las maneras, pero es como que es un interés tan específico que les cuesta manejarse de otro estilo de vida. Entonces, eso fue un ejemplo que quise colocar. De la misma manera podríamos hablar de la parte religiosa, ser cura, ser monja. Nunca hay una promesa de un pago, pero de igual manera la persona en primer momento no le interesa. No tiene interés por eso, tiene interés por realizar, por tener un estilo de vida en especial, por realizar una actividad en especial. Entonces ahí vamos viéndolo. Esto de la vocación, como se dan cuenta, no tiene que ver con qué se hace. No tiene que ver con qué se hace. Entonces, nosotros lo podemos ver encaminado más con lo que la persona considera que es o quién es. Yo, quién soy, qué me gusta, qué intereses tengo, a qué cosas me gusta dedicarle tiempo. No se trata de lo que hago, sino de mi realización como persona, de mis posibilidades como persona. Entonces, cuando empezamos a mezclarnos con estos términos de identidad, se vuelve un poco más difícil la explicación de una vocación. Todo lo que tenga que ver con identidad es un poco difícil de poder esquematizar. Y entonces, hacer una pregunta tan grande como quién eres, como el quién soy, es un poco complicado de responder. Yo tendría varias respuestas, varios tipos de respuestas para esa pregunta de quién eres, de quién soy. Yo soy psicólogo, lo manejo, pero las personas normalmente no tienen como ese interés por empezar a responder este tipo de preguntas, empezar a preguntarse de manera introspectiva. Y entonces yo les voy a dar 4 claves que tienen que ver con encontrar una vocación, con poder afirmarla y esa definición de quién eres. Hay unos aspectos, podrían haber más, ¿listo? Estos no son los únicos aspectos, podrían haber más, pero yo quise colocar estos 4 aspectos. Los voy a explicar muy rápidamente. Cualidades sociales, que tiene que ver con las cosas, con el tipo de actividad que quiero realizar. Hay actividades que nosotros realizamos o que le gusta realizar a las personas que no tienen mucho de la interacción social. Por ejemplo, el tema del trabajo con máquinas, ya sea en la parte mecánica, en la parte de sistemas, en la parte electrónica, no tiene que ver tanto con personas, a menos que uno sea vendedor y todo, pero de resto el que las fabrica, el que las programa, el que las arregla, está trabajando con máquinas, donde su perfil profesional, su perfil de actividad no tiene que ver tanto con las cualidades sociales, mientras que hay otros perfiles. Y aquí yo quiero que se haga claro, con ejemplos. Por ejemplo, eso que acabo de decir de las máquinas, uno se puede imaginar un mecánico, uno se puede imaginar un ingeniero de sistemas, un programador, cualquier tipo de persona que trabaje directamente con máquinas. Pero entonces, yo quiero que alguien levante la mano y me responda a esta pregunta, ya sea porque sí o ya sea porque no. En el chat también me pueden responder. Piensen en una profesión donde casi no haya hombres, por ejemplo, para que vean cómo funciona. Una profesión en la que casi no hay hombres, en la que a mí se me ha dificultado encontrar una figura masculina, es profesores de educación infantil. ¿Alguien conoce a un profesor de educación infantil hombre? Mira, aquí también, pocos hombres están en enfermería, pocos hombres, es cierto. Sebastián Loreine nos escribe, pero piénsenlo, ¿alguna vez han conocido a un profesor hombre de educación infantil? Es muy extraño, es muy extraño. El tema de la enfermería se ha visto un poco más la entrada de los hombres en términos de enfermería, pero de igual manera sigue siendo muy poquito. Mira, aquí el que nos dice, no. Por ejemplo, mira, esa parte de cosmetología, ahí depende, ¿no? Mira, el profesor George quiere enseguida hablarnos, cuéntenos. Sí, gracias. Buenas noches. Claro, como ejemplo que has tomado, hay carreras que de pronto lo amerita quizás por el género, más un poco
que por la vocación. Por ejemplo, en el caso de secretariado ejecutivo, son el 95% son género femenino que un hombre, secretarias, Exacto. o Y estamos hablando de estudios. azafata de vuelo, también un ejemplo, que son mujeres más que hombres, por decirlo así. Y Entonces, estamos hablando de carreras estudios. lo amerita es por el género más que por la vocación. Y lo estamos pensando en términos de estudio, pero yo lo pienso también en términos de profesión empírica. ¿Cuántas albañiles conocen? Mujeres albañiles o mujeres electricistas. Es muy difícil encontrar ese tipo de perfiles. Y ahí vemos que la profesión, que la vocación también tiene ese componente cultural, también tiene ese componente del género, porque somos personas que tenemos cualidades. Las mujeres tienen una cualidad de atención y de asistencia muchísimo mayor a los hombres. Por eso vemos enfermería, por eso vemos la parte infantil, por eso vemos el secretariado, porque es asistencia, es atención la que se está brindando. Hasta los taxistas. Bueno, los taxistas Ya hay ya, mujeres. ya se ve, ahí se ve la entrada, ahí se ve la entrada de las mujeres, claro que sí. Hombres que trabajan en modistería, es que los sastres son pocos también. Son perfiles específicos, pero vean que ustedes también lo pueden notar, no solamente los que digo yo, sino que uno lo ve, uno lo ve. Y esas son cualidades sociales también. Ahí son cualidades sociales las que están jugando. Además de eso están las cualidades intelectuales, en que eres bueno, matemáticas, en las ciencias humanas, en la parte de lógica, en la parte de la naturaleza. ¿Te gustan los procesos naturales o te gusta el proceso de la parte lógica abstracta? Bueno, todo eso tiene que ver. Eso lo tenemos que estar mirando. También tenemos los hobbies, y aquí con los hobbies me encanta. Con los hobbies me encanta, porque hay hobbies que son carreras, y uno no lo sabe. Por ejemplo, hay un hobby que está muy de moda en esta última década que es, yo veo series como hobby, yo veo películas. Y yo digo, perfecto. Hay gente que vive de eso. Y uno diría, ¿cómo es que se puede vivir del hobby? ¿Cómo es que se puede vivir de ver películas? Hay que ser crítico de cine. Son personas que se dedican a ver películas. Ese hobby que uno tiene, alguien lo transforma. Hay personas que dibujan como hobby. Y hay otros que lo llevan a otro nivel siendo artistas plásticos, vendiendo. ¿Cuántas veces no hemos visto que hay personas que no tienen estudios artísticos, pero hacen cosas maravillosas y uno dice, mira, eso es un don, ¿vale? Eso puede ser una vocación que tiene la persona, que le dedica el tiempo sin ningún inconveniente. Y así podemos ver varios. Y por último, que en este tema es que me voy a centrar un poco en el docente, en las preguntas que le quiero hacer al profesor, que es qué temas te gusta aprender. Y esto parece que fuera en lo que eres bueno intelectualmente, parece, pero no, porque piensen, tengo entendido que todos los que estamos aquí, o todos los que están, menos yo, son ingenieros de sistema. Por favor, denle levantar la mano a los que son ingenieros de sistema. Denle ahí levantar la mano. Yo quiero ver si hay personas que no. Entonces levanten la mano todos los que estén estudiando ingenieros industriales. Qué vergüenza que se me salió. Ingenieros industriales. Ustedes disculpen que me confundo. Bien, el que no, yo voy a ir viéndolo. Veo que hay muchos, entonces no me equivoqué. Entonces, ustedes, ingenieros industriales, una de las cosas que tiene su carrera es que tienen muchos perfiles para poder ir manejando en la parte laboral. Y ahí es que empieza a tomar sentido de, bueno, ¿y qué te gusta aprender? Más temas que tengan que ver con la producción, con la calidad, con la logística, con la seguridad, con me vuelo, son 6 si no estoy mal. Mercadeo. Con la parte mercadeo, con la parte financiera, con el talento humano, en algún momento lo dan. Entonces tienes todos esos perfiles y uno debe ir dándose cuenta en qué cosas me gusta aprender.
si me gusta más aprender un tema de seguridad que los temas de logística, si son temas de producción o más el análisis de datos que tanto tienen que ver los ingenieros industriales. Entonces, ese tipo de temas ya va dando un poco de forma a la vocación que tiene la persona. ¿Listo? Y ahora, pensando en esto, me voy a volar bastantes diapositivas. Quiero que vean la presentación como es de larga. Me quiero centrar en esta, que es ¿a qué me quiero dedicar? ¿Listo? Esta es la pregunta que explica la vocación, porque la vocación no tiene que ver con el estudio. Recuerden, la vocación tiene que ver con una determinada forma de vida, con una determinada actividad que quiero hacer. Es a qué me quiero dedicar. Claro, si yo me quiero dedicar a ciertas cosas donde me tengo que preparar para poder hacerlo, ahí está el estudio. Pero ustedes deben pensar desde ya, las personas que estén iniciando desde ya más aún, las personas que estén a mitad y finalizando su carrera, qué cosas quieren hacer, dónde quieren encajar en su carrera. Hay muchos perfiles, hay muchas cosas que aprender. Entonces ustedes, ese qué me quiero dedicar es supremamente importante para poder darle una forma a la vocación, que lo puedan tocar, que pueda ser palpable para ustedes. ¿Listo? Y para finalizar ya, quiero recordarles que desde Bienestar Institucional tenemos algunos servicios que pueden ayudarles en el reconocimiento y el encuentro con esa vocación. Me gusta que la palabra vocación viene de llamado, nace de llamado. La palabra vocación, la etimología significa llamado. Es como, bueno, es algo que me llama desde adentro, ¿no? Que me está llamando para poder dedicarme. Entonces, hay diferentes métodos donde nosotros podemos ayudarlos desde Bienestar. Una prueba de orientación vocacional, directamente hacemos la prueba. Esta prueba no les va a decir, usted debe estudiar tal cosa. No, te va a decir, a ti te gustan tales temas. Tú te sientes a gusto manejando X temática, X tipo de trabajo te sentaría bien. Eso es lo que nos dice la prueba. La asesoría psicológica, que sería el reconocimiento propio, y ahí uno puede darse cuenta, respondiendo una serie de preguntas que se dan dando en una asesoría, qué tipo de cosas son las que me gustan más, en qué cosas veo que me fluye, que no me cuesta, que lo disfruto muchísimo. Y por último, una asesoría académica que tiene que ver más con el cómo se aprende. ¿Listo? A ustedes les puede estar gustando algo, pero dicen, no, es que a mí me gusta mucho eso, pero me está costando aprenderlo, me está costando manejarlo, y nosotros podemos ayudarles. No en tanto el qué se aprende, sino el cómo. Técnicas para poder aprender, que tanto nosotros como psicólogos pensamos que es súper importante que se den en el colegio, en la universidad. Técnicas de aprendizaje, manejo de aprendizaje, eso ustedes tienen la posibilidad de manejarlo aquí desde la asesoría psicológica. Con esto quiero finalizar esta parte, conceptualizar, saber dónde vamos a estar y hacia dónde va la entrevista con el docente. Entonces, listo. Voy a dejar de compartir pantalla. Me gustaría que todos los docentes que quieran participar, ya que hay varios, pudieran prender su cámara. El profesor York está aquí conmigo para poder responder, pero si hay alguien más que quiera apoyar, claro que sí. Profe, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bueno, buenas noches. Gracias a todos y al profesor Arnaldo, a todo el equipo selecto del programa de Ingeniería Industrial por permitir esta invitación en la Semana de Vocación Profesional. Y bueno, para mí es un placer estar aquí y bueno, que esto sea de agrado para todos los participantes, en especial que son los protagonistas, nuestros estudiantes. Sí, señor. Y qué emoción pues compartir con ellos, digamos, un conversatorio abierto, digamos, un poco de mi vida profesional y la vocación que he tenido prácticamente en 20 años de servicio que he estado frente
en diferentes actividades. Y bueno, espero que sea de agrado para todos ustedes. Seguramente sí, profe. Nos vamos a ir al pasado, bien al pasado, así que Claro. trate de hacer memoria, trate de hacer memoria. Ya dijo 25 años de servicio, nos vamos unos 30 hacia atrás entonces con el tiempo de estudio. Así es. Mire, el profesor Arnaldo ya prendió cámara, él quiere hablar, él quiere también dar su testimonio. Claro que sí. Está que se habla el hombre. Sí, sí, está que se habla. Bueno, dentro de esos 20 años que el profesor George va a contar, tengo una anécdota importante. Ahí está, Que yo listo. conocí a George en esos 20 años. En esos 20 años, claro que sí. Perfecto. Le voy a preguntar entonces sobre esa anécdota ahorita. Bueno, profe, me gustaría iniciar preguntándole sobre, bueno, ¿qué cosa fue, en qué momento usted se dio cuenta de que quería estudiar la carrera que estudió, la parte de ingeniería? Buena pregunta, que por ahí no empezó la historia. Mejor aún. Imagínense que realmente una de, digamos, de mi pasión o lo que yo que realmente quería ser hoy en día y que ya hoy estuviera jubilado, pensionada por la Armada República de Colombia, la, la Escuela Suboficial de Naval. Por ahí era donde realmente ese era mi, digamos, el sentido de mi vida. Eso fue en el año 1994, al ver terminado y culminado mis estudios de la secundaria en uno de los colegios de Barranquilla, Instituto Nacional de Enseñanza Media, el INEM, El INEM, claro. que llamaban en esa época el colegio Tirapiedra, el desordenado, mejor dicho, estaba el Caldas, el Industrial, una serie de colegios que existen hoy en día, el Politécnico, la Escuela de la Policía, entre otros. Y bueno, prácticamente las cosas de Dios son las que definitivamente encarrilan a la realidad y de lo que es. Porque una cosa es lo que uno quiera y otra cosa es lo que Él quiera, ¿cierto? Cosas de la vida, porque a veces tenemos que aceptarlo así. Y una cosa era lo que quería mi familia. En fin, había mucho paradigma, por llamarlo así, de esa situación y que realmente, pues, la idea era que yo quería haber ingresado a la Escuela Naval de Suboficiales. Por cuestiones, ustedes saben que hace más de 20 años exigían para el ingreso un puntaje en aquel tiempo se llamaba pruebas IFES. Hoy se llama otros Sí, claro. nombres, cómo ha cambiado todo, prueba Saber, prueba PRO. En ese tiempo eran las famosas pruebas del IFES del Estado y ese era uno de los grandes, digamos, requisitos principales con un puntaje. Luego, después de eso, venía lo que era la parte de los exámenes físicos o médicos, que tenían que tener una estatura, que tenían que tener la talla, el cuerpo, o sea, eran requisitos fundamentales de la organización, ¿sí? Ok. Era algo único, eso sí, ahí no ingresaba nadie, tenía que ser blanco, mono o azul, y no era mentira, era verdad. Eso tenían unos requisitos únicos, eran hasta racistas en ese tiempo, ya no, hoy en día Y cualquiera puede. todo se ha flexibilizado ahora. Exacto, ya eso ha cambiado muchas cosas. Bueno, en conclusión, para resumir esa parte un poco, pues no se dieron las cosas debido a una de las partes de mi salud, porque la parte de la planta de mi pie no tengo puente, es plana. Ok. Y por esa razón no quedé en el listado del ingreso de ese grupo que se fue en el año 1994 de una de las promociones. Ya esos muchachos, ya ellos están pensionados, unos compañeros en el tiempo del colegio quedaron. Y bueno, hoy en día pues ya ellos culminaron esos estudios porque es una escuela donde estudia y se prepara para la parte militar también. Es Sí, una señor. formación muy acorde y además tiene un salario integral por prestar esos servicios. ¿Ok? Ok. Ese era mi, digamos, mi pasión, por llamarlo así.
Luego después, obviamente, cuando no quedo, duré un tiempo como de 6 meses, que es ese duelo, porque me frustré un poco en mi vida por esa parte. Sin embargo, tuve el apoyo de muchos amigos, tuve el apoyo familiar, que decía que el mundo no se me había terminado, que al contrario, que a los 17 años tenía un mundo por recorrer, que si no era ese mundo marino, era un mundo diferente. Sí, señor. Okay. Bueno, entonces ahí entra ese dilema pequeño por decir, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué estudiaré? No tenía ni la menor idea porque yo no me enfrancaba en ninguna carrera académica, solamente mi vida militar. Eso era lo que yo pensaba hacer en la Escuela Naval de Oficiales de Barranquilla. Y bueno, eso comenzó entonces ese proceso de qué voy a estudiar, a qué me voy a dedicar, cuál va a ser mi vida, mi futuro, qué voy a enfrentar a la sociedad, por llamarlo así. Entonces, como yo había salido de un colegio donde se presentan diferentes tipos de modalidades, como comercio, química, metalmecánica, electricidad, y yo era bachiller química industrial. Yo dije, voy a estudiar ingeniería química. Ya había decidido la ingeniería, pero no sabía de cuál modelo, si era industrial, mecánica, eléctrica, ya, porque me apasiona mucho la parte de los números, la parte, digamos, de las ciencias básicas, ¿sí? Etcétera. Y bueno, entonces, viendo todo este rollo, por decirlo así, no había ya cupo para la Universidad del Atlántico porque es la única universidad en ese tiempo que presta la carrera de ingeniería química. Es más, hasta el día de hoy no hay otra institución universitaria en el Departamento del Atlántico de ingeniería química. ¿Correcto? No sé si de pronto alguien me corrige o si lo hay en Que este hasta ahora no, yo no conozco ninguna. Ingeniería química no. Bueno, ingeniería química, correcto. No había cupo, yo dije, no puedo perder 6 meses más. Tengo que resolver mi vida. Empecé entonces a algo más sencillo, a una carrera técnica. Esa fue mi primera carrera académica, no fue la ingeniería, fue la carrera técnica que conocida hoy en día ya no existe porque cambió la razón social que anteriormente se llamaba la Corporación Instituto de Artes y Ciencias, que hoy en día se llama la CUL, que se llama Corporación Universitaria Latinoamericana, que es familia de la Universidad de la Costa, la CUT, ¿sí? Que es una sola familia. Fue entonces ahí en el año 1995, ingreso a estudiar esa carrera técnica de 3 años, una carrera técnica de 3 años como técnico en laboratorio y tenía 2 modalidades, una de industrial y otra clínica. Tenía esas 2 modalidades. Y fíjense que acaban de decir algo importante. En esta carrera, los hombres se iban para el área industrial y las mujeres se iban enfocando para la parte clínica. Fíjense que todo esto mira hasta dónde conlleva lo que acaba de decir y ya comenzamos como es a descubrir nuestra identidad. Sí, claro. Por decirlo así. Entonces, los hombres se iban para la parte industrial y las niñas para la parte clínica. Esa fue mi primera carrera y lo terminé en el año 97, 98. 3 años de estudio ahí en esa técnica. 3 años de estudios ahí, sí, correcto. Bien. Y luego, profe. Bueno, después de ahí, se me brinda la oportunidad y me comienzo a meter hojas de vida, buenos promedios. Como estudiante normalito, no voy a decir que era la máxima excelencia, pero tampoco el peor. Me destacaba, ¿sí? Dentro de la parte de la educación. Y fue entonces, se me dio la oportunidad y entré a ingresar a la primera empresa conocida como Procats. Que queda en la vía 40 con la calle 80. Y todavía. Y todavía está ahí esa empresa, productora de cápsulas blandas. Los dueños son los Miski. Bueno, ahí fue mi primera experiencia laboral como técnico.
fíjense. Y fue ahí entonces, se me da la oportunidad, yo dije, yo quisiera ser ingeniero, pero no sabía qué tipo de ingeniero ya estaba definido, porque ya el químico lo descarté. Es decir, el ingeniero químico se me fue de la mente. Ok. Mis padres querían que fuera ingeniero civil. A mí la ingeniería civil casi pues no es esa vocación para mí, no me gustó nunca de saber que tenía que sentar, hacer unos planos, dibujos, tener una curva, esa posición en las mesas de dibujo técnico, porque yo lo enfocaba como esa línea, Sí, claro, claro. haciendo planos, cosas como esas. No me veía. Y yo tenía siempre un pequeño inconveniente. Me sudaban mucho las manos. Y yo decía, con el sudor de mis manos puedo dañar los papeles, la cuestión, donde hacer el plano, por decir, las planillas. Yo dije, por ahí no va. Entonces, comencé como que a descartar ciertos programas de ingeniería electrónica, ¿no? Y eso es, yo esa eléctrica, a mí no, cables, circuitos, menos. Fíjense la mentalidad de uno, por donde se va orientando de acuerdo al título. Pero igual hizo, o sea, hizo el ejercicio, ¿no? De ir descartando una por una, tenía sus razones, todo. Exactamente, iba haciendo como un croquis de las cosas que de pronto sí, de pronto no, como que descartando. Bueno, y resulta que en Procat la mayoría de los ingenieros son industriales y son químicos. Ok. Y otros son químicos farmacéuticos, pero ellos no son ingenieros, son químicos farmacéuticos obviamente por la actividad económica de la compañía, ya, en la línea. Entonces, ahí fíjense que me marcó algo, de pronto yo dije, epa, puede ser ingeniería industrial, pero yo quería saber de qué se trataba la ingeniería industrial. Y es Ok. entonces ahí cuando veo que el ingeniero industrial es una persona íntegra, donde se manejan diferentes ramificaciones. Por ejemplo, ustedes acabaron de decirlo al principio, puede ser en la parte de logística, puede ser en la parte de seguridad. Bueno, anteriormente se llamaba salud ocupacional, hoy se llama Ujú. seguridad y salud en el trabajo. También en la parte de la finanza, compras, mercadeo, producción, calidad, es decir, muchas ramificaciones que podía uno encarrilarse en una, Sí, pero, claro. pero ahí uno le van a enseñar de todo. De todas esas líneas, ahí aprende a ser ese ingeniero industrial íntegro. Cuando yo vi esas líneas que se apuntaban al ingeniero industrial, decidí ya hacer un estudio de mercadeo en dónde la voy a estudiar, porque ya después viene, los recursos, el tiempo, porque ya yo trabajaba. Y cuando uno Ok. trabaja, ya tiene platica, ya se siente Claro. chévere, las buenas pinticas, los buenos celulares, las amiguitas. Sin ser ingeniero, nada más con una carrera técnica, en el año 1994 mi primer salario fue de 650,000 pesos en Procap. Ok. Bastante. ¿Ok? Hasta en esa época. En esa época, soltero, sin hijos, imagínense, Claro. chévere. Haciendo turnos, porque hacíamos 3 turnos, teníamos un horario de 7:30 de la mañana hasta las 3:30, el otro era de 3:30 a 11:30, y el otro turno era de 11:30 de la noche y salíamos a las 7:30 de la mañana. Yo Eso estaba lo he como visto inspector de mucho. calidad. Mi Eso lo cargo he en visto Procar mucho. fue de inspector de calidad. Es Eso decir, lo he visto mucho, ese tema de los turnos en la parte de ingeniería industrial se ve en esa parte de producción y todo, se ve bastante. exacto, es decir, no iba a haber ningún inconveniente porque no me iba a dificultar que hiciera turno, y menos en la parte de producción, ¿correcto? Hasta ahí íbamos bien. Fue entonces así que decidí entonces y me di la oportunidad de ir averiguando, haciendo estudios de precios, y la que un poco se me pudo acomodar a mi salario, en ese Ujú. tiempo se llamaba, era Corporación Unicosta, que hoy Sí, en día es claro. la CUNA. Ahí fue donde yo ingresé a estudiar, no 5 años, sino 5 años y medio, porque en la Que noche, tenía. ingeniería industrial de noche son 5 años y medio, estaríamos hablando de 11 semestres, y diurno son 5 años, que son 10 semestres. Esa era Ok. la diferencia en la parte de la academia,
Te estoy hablando, bueno, ya hace un tiempo. No sé si ya ha sido igual, lo mismo. Yo me imagino que no, lo habrán estandarizado. Correcto, así es. Bueno, entonces ya la empresa, al ver que voy a prepararme, pasé una carta, todo eso, y me la aprobaron diciendo que me daban la oportunidad de que pudiera superar mis estudios. Profe, ¿hubo alguien en algún momento que sirviera como ejemplo, como, bueno, mira, él, como que le explicara, que le mostrara esa parte de la ingeniería industrial? Claro que sí. Nunca se me va a olvidar del ingeniero Rafael Rodríguez Cova, ingeniero industrial pensionado de la empresa Procat. Fue mi tutor en ese tiempo cuando yo ingresé. Llamo tutor en el sentido de orientador, Claro. porque yo era muy joven, tenía yo como 21 años, y él me decía que me veía a mí muy piloso y que me decía, Casalín. Profesor, disculpe, ¿usted conoció al señor Wilfrido Watts de Procad? Sí, claro que sí, correcto. Bueno, era un vecino al lado, y precisamente por verlo tan profesional en su carrera y todo, afortunadamente trabajo con la misma compañía en Farmacápsula. Muy Ok, bien. sí. Claro, Farmacápsula, así es. Y su caso me parece muy conocido. Igual manera, pues, comencé tarde yo, pero bueno, nunca es tarde. También me pasó lo Nunca mismo con la está. carrera. Con la Nunca carrera es tarde, militar también joven. pasó lo mismo y bueno, verdad, bastante interesante. Así es. Fíjense que nunca es tarde, jóvenes. Y no me lo estarán preguntando. Tengo hoy en día 45 años de edad y todavía quiero seguir superándome porque para la educación nunca va a haber edad. Y por eso yo felicito a todos ustedes que hoy en día están como muchachos guerreros que trabajan, son padres de familias también y están dedicándose a superarse. Y cuando uno consigue esas metas y esos sueños, los tiene aquí bien definidos, téngalo por seguro que eso se cumple. ¿Ok? Ese es un gran consejo que les quiero dar. Bueno, para continuar entonces, esa persona es como ese motor de aliento que te dice, tú puedes salir adelante, porque de pronto mi familia no tenía esos grandes recursos a ese momento. Mi idea era, bueno, yo trabajo, ¿sí? Hice mi carrera técnica, genero ingresos y más adelante estudio mi carrera profesional. Tal cual se hizo así. Terminé mi carrera profesional en la CUT y por tener unos buenos promedios y logros, la universidad me ha llamado brindándome la oportunidad de trabajar directamente con la CUT. Como docente. No, señor, como técnico de laboratorio. Ahora Ah, viene la mire, qué historia. bien. Como técnico de laboratorio, ya no era, pero fíjense que terminé, yo dije, bueno, por aquí me voy a meter, porque yo era técnico allá en Procá, con un salario de 6.50, y la universidad me llama como técnico, aunque ya estaba yo en noveno, octavo semestre por ahí, y me dice, ¿te gustaría trabajar con nosotros y te vas a ganar 850? Yo dije, claro que sí. Claro, claro. Ya había una diferencia de dinero, Ya aunque parece que está cerca la anécdota. exactamente. Ahí viene la anécdota. Cuando yo entré a la CUP, yo en mi primer o segundo semestre, que comienzo mi pregrado de ingeniería industrial, yo no me acuerdo sino hasta hoy que entro a la americana y veo al profe York y yo le digo, yo te conozco a ti, le he dicho yo a él, ¿sí? ¿De dónde? Tú eres el laboratorista de física o de, no me acuerdo en ese tiempo, York, de pronto tú me aclaras ahí. Sí, sí, yo era el que estaba allá, el laboratorio que estaba frente a la CUL, lo que hoy CUL, antes era la CIA, ¿cierto? Sí, claro. Así es. Y yo era el que nos ayudaba siempre con el tema de los materiales y eso, y recogía, o sea, siempre estaba pendiente ahí, pero imagínate cómo fue el tiempo, o sea, hoy me lo encuentro, hoy somos colegas, antes éramos, él nos ayudaba en el tema de los laboratorios, allá en la CUP. Claro, claro. Profe, y esa parte de laboratorio fue básicamente su primera experiencia como técnico. Cuando ya finaliza, continúa ahí en esa parte de laboratorio. Sí. Luego después, obviamente termino mis estudios profesionales con ellos
Y sigo trabajando y con ellos duré con la CUT 17 años. 17 años que gracias a ellos pues logré mucho provecho porque en ese tiempo hay unos convenios, políticas internas que los trabajadores le dan, bueno, ya eso cambió, le daban el 75% Claro. de los estudios cualquiera, Sí, señor. pregrado, posgrado, cualquiera. Y fue entonces ahí yo dije, fui una persona inteligente, duré bastante, mucho tiempo, la gente me decía, tú, ¿por qué te vas a quemar? ¿Qué haces ahí ganándote ese salario? Pero es que no se dan cuenta que yo estaba ganando más, porque era los estudios que ellos me daban más mi salario. Había Claro. una remuneración doble. Sí, Sí, señor. es decir, ustedes saben lo que es pagar una carrera profesional terminando pagando 400.000 pesos, 500.000 pesos. ¿Ah? Profesional. Porque Claro. me daban el 75%, yo pagaba el 25%. Y ese 25% me lo descontaban por nómina, como uno dice en la costa, como queso, como tajada. Claro. O sea, eso fue para mí la gran oportunidad de mi vida porque ahí logré una carrera profesional, 3 especializaciones y una maestría. 3 especializaciones. Sí, señor, 3 especializaciones Ok. en 17 años. Bueno, volviendo aquí, ya porque mire, ya sé que estudió 3 especializaciones, una maestría. Cuénteme, volvamos un poco a esa época de estudiante. ¿En qué momento, no sé si tuvo algún momento así a mitad de la carrera, comienzo de la carrera, donde dice, bueno, tal vez no, ingeniería industrial, tal vez me cambio, tal vez busco otro perfil? ¿Tuvo un momento así, profe? Bueno, al momento cuando inicié, ustedes saben como todo es duro, por lo menos la parte numérica, eso no, la parte de las matemáticas, eran 4 matemáticas, cálculo 1, 2, 3 y 4, eran 3 físicas, o sea, el pensum que yo tuve en ese tiempo, ojalá, bueno, yo algún día de pronto, no sé, yo lo tengo guardadito ahí, era una malla, no es mi comparación a la de ahora. Y no porque lo quiera ahora digamos, No no. se preocupe, yo he Era, escuchado era eso totalmente diferente. Imagínate, muchas veces. o sea, cuando yo estudié, era el pensum A de la Universidad de la Costa. Y yo iban por creo que la X, la Y, yo no sé por dónde ya van lejos. Van por la H. Imagínense de la A a la H, ya mire toda esa trayectoria y todos los cambios y modificaciones que se han venido hoy en día en la academia, pero siguen siendo ingeniero industrial. Del año 90 al de ahora, o del 80 al de 70, siguen siendo ingeniero industrial íntegros. ¿Ok? Sí, Seguimos señor. siendo igual. Pero entonces, obviamente, había exigencia más, era de noche, yo daba clase 3 horas todos los días, los sábados entraba a la 1, salía a las 6, cuando salíamos eso ya estaba oscuro. O sea, eran situaciones duras, como el personal que estudia de noche. Por eso le digo, es duro y berraco cuando uno trabaja y estudia y tiene, además, eres padre de familia también. O sea, son 3 cosas. Yo felicito a esa gente que se colocan bien, el zapato, va a trabajar duro, porque no es fácil. No es lo mismo como todo, una persona que viene de papá y mamá, sin desmeritar a ninguno, porque las cosas son totalmente Claro, diferentes. el esfuerzo es diferente. El El cuento esfuerzo es es diferente. diferente. El cuento es diferente. Pero aún así, son ingenieros todos. Siempre y cuando culminen sus carreras académicamente, presenten su grado de tesis o de pronto se quieran graduar, porque allá había diferentes formas de graduarse, sea por tesis o sea por un diplomado. ¿Ya? Porque ya esa es opción del estudiante. Bueno, contestándote la pregunta que me acabas de comentar, que si había esa necesidad de pronto de que se me dio la debilidad de decir, no voy más a este paseo. Fíjense que al principio de pronto me pasó, pero a medida que fui avanzando, tercero, cuarto semestre, quinto, y había una exigencia para mí, porque algo importante le quiero decir, jóvenes, para poder que me dieran la ayuda del 75%, tenía que tener un promedio de 3.8 mínimo. No. Si no me la quitaban. Entonces era un reto más para mí. Yo decía, ya voy avanzando, ya no voy para atrás, no, ni voy a dar impulso.
Así que hasta el final. Y así fue. Perfecto, perfecto. Excelente. Profe, bueno, sí, ya me dijo sobre ese proceso, sobre su primera experiencia. Bueno, cuénteme ahora ya, no por finalizar ni nada por el estilo, sino por retomar lo que yo les comentaba a los chicos de, bueno, ¿y qué te gusta aprender? Es como en qué vas a encaminar tu carrera. Usted tiene 3 especializaciones y una maestría. Correcto. Cuénteme cuál fue como ese manejo que le dio para poder elegir las especializaciones, elegir en qué tipo de cosas quería dedicar ese tiempo de estudio adicional a la parte del pregrado. Ok, claro que sí. Bueno, estando allá, entonces, dando esas oportunidades de ayuda educativa, vi entonces, como estaba trabajando en una institución educativa, vi la vocación de los compañeros, porque eran compañeros, aunque yo era auxiliar de laboratorio, ellos eran los docentes, como ahora como estamos en cargo, como Andrés Porto, como Arnaldo y todos mis compañeros aquí de la Americana. Entonces, comencé a ver ese patrón modelo del profesor y ya yo tenía esa experiencia, pero me faltaba como demostrarlo, y para poder demostrarlo me faltaba culminar algo, un complemento. Ya era Exacto. profesional, ¿cierto? Ejercía la carrera como laboratorista y comencé enseguida a estudiar la primera especialidad en estudios pedagógicos. Para poder ser vocación Ok. docente hay que tener la pedagogía apropiada, porque cualquiera no puede ser un docente si no tiene una pedagogía instructiva de los modelos pedagógicos para transmitir la información a nuestros estudiantes y que capten de manera óptima y apropiada cómo son los conceptos. Sí, señor. Cuando todo esto ocurre, fue entonces yo dije, ya tengo la pedagogía, me falta ahora algo como la estructura de mi carrera. No me gustaba, ¿para qué? Voy a comentarlo aquí. La contabilidad no era apropiada para mí, la finanza tampoco, la calidad muy así como que machucada, la Ya la producción y había tenido, productividad ya la menos. tuvo la calidad de experiencia. Sí, sí, exacto, ya yo tuve ya varias experiencias. Y entonces fue cuando salió el famoso Big Bang de la salud ocupacional. Y fue entonces que hice mi especialización en gerencia y control de riesgos profesionales. Ahí fue donde enmarcó y he sido hoy en día no solamente docente, sino también asesor y consultor, porque soy Perfecto. higienista dentro de mi especialización, donde trabajo con otras entidades como asesor y consultor, haciendo evaluaciones higiénicas en mediciones de identificaciones de los peligros Aquí físicos. hay gente que le gusta, profe. Hay gente que ya veo gente reaccionando que le gusta ese perfil también. Claro que sí. Profe, Así, ¿y dígame. la maestría la hizo en qué? En educación, En educación, claro, me imaginé. en educación. Profe, ¿y Sí. en qué momento usted se dio cuenta que quería dedicarle ese tiempo? ¿Usted lo vio como docente, lo vivió, tenía esos compañeros ahí, pero Claro que sí. pasó algo en especial, alguna situación en especial que usted dijo, bueno, aquí es que es y aquí voy? Bueno, ¿qué pasó ahí? Resulta que yo voy tocando puertas en la Universidad de la Costa y las puertas no se me abrían. Fui hasta hablar con el, como le dice uno en la gerencia, pluma blanca. Y ese pluma blanca me acaba de decir así frente a frente, ese día nunca se me va a olvidar, el año 2016, un 14 de diciembre, a las 3:40 de la tarde. Le dije, doctor Tito José Crisien, mucho gusto. Mi nombre es Yorka Salín. Sí, ya yo sé quién eres tú. Cuéntame, ¿en qué te puedo servir? Doctor, yo vengo para que usted me dé esa gran oportunidad. Gracias a la universidad he logrado construir mis sueños como profesional y quiero que me brinde la oportunidad de no ser administrativo únicamente, sino ser del cuerpo de docente. Y la respuesta de esa persona me ha dicho, estás equivocado en dos mundos totalmente diferentes. Y yo le dije, ¿cómo así, doctor? Sí, porque un ingeniero industrial, ¿para qué hizo una maestría en educación? Tenía que haberla hecho en logística, tenía que haberla hecho en productividad, tenía que haberlo, o sea, en calidad,
en gestión, o sea, en cualquiera menos en educación, que eso va para la parte de los que son licenciados. Y yo no podía hacer lo que él quería. O sea, yo tenía que estudiar lo que él quería para poder yo ser docente de la CU. Y fue entonces ahí cuando le dije, doctor, muchas gracias por ese repertorio, pero creo que hasta hoy estoy con ustedes. Y así me fui. Me fui sin tener trabajo, porque yo dije, si no esto es para mí, yo sé que aquí no voy a quedarme más. Persiguiendo eso, ¿no? Esa orientación que le estaba dando, la parte de pedagogía y todo. Exactamente. Excelente. Pensé que me iban a dar una oportunidad como docente Sí, sí, porque ya claro. o sea, yo había conseguido ya las metas. Por eso le digo a todos los muchachos, si alguien le cierra una puerta, téngalo por seguro, jóvenes, que se abren otro lado, no una, ni dos, ni tres, muchas. No se queden ahí. Si ustedes lograron estudiar, lograron especialidades, maestría, todos esos sueños, y ustedes saben que la empresa donde están, o la entidad, o la compañía donde estén, siguen siendo ahí, busquen tocando puertas en otros lados. Porque Mire que yo doy una frase, normalmente cuando estoy hablando de proyecto de vida, yo le digo una frase a los chicos que es mejor sacrificar un poco de certidumbre, de saber qué cosas pueden llegar a pasar por estabilidad emocional. O así sea, es. uno tiene que poder sacrificar esa parte de certidumbre, o sea, bueno, yo sé que me quedo trabajando y listo, pero si estoy sacrificándome emocionalmente, es mejor sacrificar esa certidumbre, buscar otras opciones. Mire que usted tomó una decisión de, bueno, me voy, usted pone el golpe sobre la mesa, pero también usted, otra opción que pudo haber tenido es, bueno, voy a ir buscando desde aquí, desde que estoy trabajando aquí en otro lugar. No era necesario el tema de irse. Eso fue un golpe sobre la mesa y totalmente respetable. Pero Es yo más, digo, yo di como si fuera un ultimato en la CUT claro, ese día, decisión propia. Y jóvenes, y en enero, al año siguiente, ya había obviamente, no les voy a decir, yo comencé a repartir hojas de vida, o, con trabajo, con otros amigos, en fin, porque uno se tiene que mover en el mercado, porque nada le va a llegar. Eso ténganlo por sí, sí. seguro. Uno, lo que quiera uno se tiene que mover por eso. Exacto. Y entonces fue ahí, entonces ya me llama una de las instituciones que hay aquí, que no es universidad, Centro Inca. Sí, claro. Ahí fue donde ingresé. Y ellos tienen una institución que se llama Indoamérica. Entonces era profesor tiempo completo de Indoamérica y medio tiempo en el Centro Inca. Entonces fíjense, ya vamos a hablar de dos salarios, ya Sí, no era claro. uno. Ya vieron cómo todo se va dando en la vida. Todo es el querer cuando uno se lo propone. Y bueno, y así comencé a dar mis primeros pininos en la educación como docente y fue cuando me contrataron otras instituciones, Corsalud, me Ok. contrató. Allá lo conocí yo. Bueno, aquí tengo estudiantes de Corsalud también tuve la oportunidad de darle clase, creo que de tal Loraine. Sí, Sí, señor. aquí estoy. También comencé a trabajar en las especializaciones de Corsalud en el programa. Después me llamó la Universidad Simón Bolívar en posgrado, que hoy en día actualmente estoy con ellos, gracias a Dios. Entonces, Después, dígame. ya va, o sea, ya el bagaje está, ya se dio. Ese Exacto, perfil, usted lo buscó, especialización, maestría, está buenísimo, buenísimo exacto. cómo lo ve. Profe, esta es la última pregunta que le quiero hacer yo y quisiera que todos los estudiantes que quisieran hacer alguna pregunta pueden levantar la mano, por Con favor, mucho gusto. levanten la mano, pueden escribir en el chat alguna pregunta. Mire, por ejemplo. Profesor George, tuve la oportunidad de dar clase con usted el semestre pasado, Introducción a la Higiene y Salud Laboral. Aprendí mucho con usted. Cariño, profe, para usted. Ahí Gracias. está, mire, persiguiendo su vocación, dicen sobre el comentario, sobre el tema de salirse, de poder buscar esa vocación. Eso me gusta cómo lo cuenta, con esa fuerza que lo cuenta. Ya la última pregunta que quiero hacerles más para los chicos, ¿no? Claro. Cuénteme qué consejo le puedes dar a ellos, estudiantes que estén en la mitad, terminando la carrera,
para que busquen y puedan ir encontrando como ese perfil entre toda la gama de perfiles que se da en la ingeniería industrial? ¿Qué consejo le daría para que ellos vayan caminando? Ok, claro que sí. Bueno, más que todo, ustedes ya iniciaron este gran recorrido para todos, así sea de primer semestre hasta el último semestre. Ya ustedes están enfocados en lo que ustedes quieren. Solamente es cumplan ese sueño, logren sus objetivos, no solamente se queden hasta ahí. Estos son peldaños de la vida laboral, profesional y personal. Tres aspectos importantes como ser humano. ¿Y qué les puedo decir? Logren estos sueños, terminen la ingeniería industrial. No porque sea ingeniero industrial, es una vocación muy hermosa esta carrera que tiene varios campos, varias salidas. Se pueden especializar en las áreas que ustedes quieran de acuerdo a lo que ustedes deseen. Logren y alcancen sus sueños, porque así como lo logré yo, ustedes, muchos también lo pueden hacer. Ese es el mensaje que de pronto que les quiero transmitir y que sigan logrando cada una de esas expectativas para todos ustedes, para que tengan, porque nosotros queremos, obviamente, tener una buena calidad de vida, querer formar un hogar, una familia bonita, 2 hijos, 3 hijos, que un perrito, que un gatico, que el carro, que la moto, que la casa, que cuentas bancarias, que viajes. Eso es lo que realmente sus sueños, ¿cierto? Pero para poder eso hay que sacrificar, pasar un tiempo, porque de un día para otro no se logran las cosas así. Esto es a través del tiempo. Y fíjense, a la edad que tengo, ahora es que estoy haciendo. Porque a veces dicen que no, que cuando en Colombia el que tenga 40 años y no tenga plata, no tiene. Eso es mentira. Eso es una percepción del ser humano. Si no, ahí está la historia del señor de KFC. Uf, ese ¿Cuánto es hubo buenísimo. dinero? Sí, es decir, que es Sí. mentira. Y si no eres empleado, puedes ser empleador. No importa. Montando tu propio negocio. No, que tienes que tener dinero para poder lograrlo. Eso es un sofisma también. Nos dejamos llevar de la sociedad y hay que cambiar esas mentalidades. Y ustedes lo pueden hacer, futuros ingenieros industriales. Sí, Gracias. señor, excelente, excelente. Bueno, yo sé que hay varios docentes, no sé si alguno quisiera decir algún comentario, alguna respuesta a esta última pregunta, qué recomendación dan. Mire, el profesor Arnaldo, él prende la cámara, él quiere hablar, él siempre quiere estar presente. Profe, No, no, yo quiero aportar mire, algo que de pronto allá hay dice. otro que quiere hablar también. Vamos a darle la palabra al profe Andrés. Sí, mejor que Ya démosle que la se habla. palabra. Pero No, dale vos y yo. eso es con cámara enseguida. No, yo iba a decir algo importante que dijo el profe York del tema de la calidad, que a él no le gustaba. En mi caso tampoco era algo que me llamaba la atención, pero en mis años de experiencia, mis 12 años trabajando en el sector público-privado, mejor dicho, fue algo que se me fue encarrilando, que se me fue pegando de un ladito a un ladito hasta que me quedó gustando la cosa, ¿sí me entiendes? Entonces, Claro. fue algo que yo no busqué, que más bien la calidad me buscó a mí en ese sentido. Y hoy a mis alumnos les imparto desde las clases, ¿cierto? Algunos alumnos que están presentes en aseguramiento de la calidad, mucho de esto que me gusta hoy en día, que es los sistemas de gestión y quiero que ellos lo conozcan muy a fondo, de cierto, ya en la práctica, ¿cierto? Más que en la teoría, sí, pero cómo se aplica en el campo profesional. Yo los escucho a usted y muchas veces veo que por medio de la práctica es que se van decidiendo. Así es, así es. Sí, sí, y he visto muchos docentes. Eso no es como que, bueno, yo quiero ser porque el perfil, porque dicen, no, hay que hacerlo como para ver, porque hay cosas que a uno le gustan y uno no sabe que le gustan. Mira, Eso, y eso es, otra cosa importante que quiero agregar es que hoy en día la ingeniería industrial, como es una ingeniería que en el sentido que se le ha hecho una reingeniería misma, ¿cierto? Unos cambios, hoy le añaden un componente, un plus, ¿cierto? Que es el perfil emprendedor, ¿cierto? Antes, desde mi época y en la época del profe York, no era tan importante. Hoy es algo integral dentro del perfil ocupacional de la ingeniero industrial, está inmerso y es algo valioso.
Hoy en día el espíritu emprendedor es algo que uno se pregunta, ¿nace o viene ya de cuna, ¿cierto? Como uno dice, cuando uno dice que viene de cuna de oro, que viene con familia de empresa, o tienes ese espíritu que comienzas a despertarlo. Y es importante que invito también a los ingenieros, futuros ingenieros industriales acá de la Americana, que también tengamos esa visión hacia ese espíritu emprendedor, de ser empresarios hoy en día. Tienen muchas herramientas ustedes desde la parte de ingeniería industrial, porque manejan tantos procesos que pueden imaginar y pueden organizar mucho mejor. Bueno, ahora Así sí, es. no sé si el profesor Andrés se le mide al fin hablar. No sé si quiere decir algún comentario. Me gustaría que cualquiera de los estudiantes pudiera hacer una pregunta. Tienen el chat. Bueno, Antes de que se me olvide, profe, le doy la palabra en un segundito. listo, vale. Todos los que no se hayan inscrito, por favor, inscríbanse. Tienen el link desde el chat, pueden abrirlo. Ahí solamente les van a pedir seguramente su número de documento y listo, quedan inscritos ya en la actividad. Revisen porque yo voy a pasar esto a los docentes que quieran confirmar la asistencia. Desde ahí es que se da la asistencia entonces. Bueno, profe Andrés. Buenas noches. Ahora Bueno, sí sí, cuenten. buenas noches para... No, buenas noches para todos, espero que estén bien. A petición del profesor George y de Arnaldo, bueno, hoy nos acompañan también mis estudiantes de metodología de la investigación. Muy bonitas las palabras del profesor George, de verdad, todo un orador, bastante agradable y afable la forma en cómo lo expresa. En un contexto muy parecido, algo así, encontré la vocación mía como docente investigador, pero fueron, y si lo voy a explicar, como un cúmulo de cosas que se compaginaron para que lograra terminar en que hoy fuera docente investigador. Y empezó realmente muy temprano. Digamos que en el colegio tuve la fortuna de destacar un poco con el tema de las matemáticas, y eso en el colegio era definir que ibas a ser ingeniero, básicamente. ¿Cierto? Oh, ¿eres bueno en matemática? No, tú eres bueno para ser ingeniero. Estudié en un colegio que me potenció, gracias a Dios, el manejo de las matemáticas, en el Instituto Alexander von Humboldt. Soy egresado de allí. Y un día, fíjense esto, un día estando en 9º grado, mi padre llega emocionado, estaba haciendo una maestría en la Universidad del Norte, y me dice, imagínate, Andrés, y bueno, mi hermano Roberto también, que estoy compartiendo clases con estudiantes de matemáticas, y ellos apenas están en 8º semestre, y les permiten hacer enlace pregrado-posgrado, estudiar su pregrado mientras al mismo tiempo estudian su maestría. A mí me gustaría que tú lo hicieras. Y yo, oye, papá, pero ni siquiera entraba a la universidad, y como ya me estás diciendo que hago un enlace pregrado-posgrado. O sea, mi papá ya me estaba metiendo en la cabeza que tenía que hacer una maestría y estaba en 9º grado. ¿Sí? Cuando ingreso a la universidad, yo entro con esa mentalidad de mi papá, de hacer un posgrado, pero estaba en primer semestre de ingeniería industrial. Les quiero mencionar que mi padre para mí es la persona más inteligente que conozco. ¿Sí? Es como un ídolo para mí, si me permiten la palabra, y siempre me quedó ese tema de pregrado, posgrado, tengo que hacer un posgrado. En 4º semestre, Yo sabía que iba a decirlo así en 4º, 5º. En 4º semestre, yo me le presento a la coordinadora de programa de ingeniería industrial, como cualquiera de los que está aquí, presentársele al profe Elmer o a la profe Vera. Me le presento y le digo, ingeniera Jenny Rueda, yo quiero hacer una maestría. Y ella muy decente, me dice, y Andrés, o sea, yo no sé, muy decente porque se ha podido reír, ¿no? Un 4º semestre ya pensando en maestría, y me dice, Andrés, bueno, sacó una hojita, no olvido, sacó una hojita del escritorio, ya la dobló y me muestra la malla con las materias de ingeniería industrial. Me dice, tú estás en 4, ¿estás legal? Sí, no me he tirado ninguna materia. Ok, listo, tienes el promedio en tanto, ok. Bueno, Andrés, mira,
yo te recomiendo esto. Cuando pases esta materia, y me estaba hablando de octavo semestre, vienes acá y hablamos, ¿te parece? Y yo, ¿por qué, ingeniero? No, porque es que el enlace pregrado-posgrado se puede hacer a partir de octavo semestre, habiendo pasado estas materias, pero estas son las más difíciles. Entonces, si haces estas materias y haces maestría, te va a quedar muy complejo. Entonces, cuando las pases, vienes acá y hablamos. Las materias que señaló eran cuatro materias. Eran 4 materias. 2 materias que daba el ingeniero Rodrigo Barbosa, actualmente docente de esta institución. Control estadístico de calidad y investigación de operaciones 2. Las otras 2 materias eran simulación y inventarios. Logística e inventarios. Era esta. Logística, transporte e inventario. Eran las 3 materias en una. De esa materia se daban 4 horas a la semana. Y bueno, con lo precoz que un poco soy, empecé a adelantar materias. Yo sabía que iba a decir eso también. En los vacacionales, pero solo en temas académicos, Julio. Sí, claro, ¿no? Empecé a adelantar materias y me di cuenta que adelantando 4 materias ya yo podía adelantar un semestre completo y graduarme en 9 semestres de ingeniería. Al hacerlo, me le presento estando en 7º semestre, que era mi octavo, por las materias adelantadas, y le digo a la ingeniera Jenny, ingeniera, ya cumplí lo que usted me dijo, quiero hacer maestría, ¿qué tengo que hacer? Entonces ella cuando revisó el banner, que es el sistema, se dio cuenta, oye, sí, ya las pasaste, oye, te fue muy bien. Se levantó de su oficina, me tocó el hombro, me dijo, sígueme, y me presentó al director de maestrías y doctorados de ingeniería industrial, el doctor Alcides Santander, que había sido mi profesor de simulación. Y el profe me dice, bueno, Andrés, en este semestre, bueno, estás dando clase conmigo, mira esto, yo necesito una persona, así como tú, ya me conocía, que trabaje como pasante de investigación. Yo tenía 19 años. 19 años. 19 años en 7º semestre. Sí, 19 añitos. Okay. Y él me invita a trabajar como pasante de investigación y me ganaba medio mínimo. En esa época, medio mínimo, profe Yori y profe Arnaldo eran como 300.000 pesos. Pero 300.000 pesos con 19, 20 años, 19 claro. años. Te digo, y mis padres me daban todo. Yo soy hijo de papá y mamá, profe Yori. A mí no me da pena decirlo. O sea, yo, hijo de papá y mamá. Y, tranquilo, profe. Yo le de ninguna manera me da vergüenza decirlo, con necesidades y todo, pero mis padres me daban todo. ¿Sí? Hay algo unas anécdotas que yo cuento. A veces esta es pequeña, que cuando a mí me iba mal, porque no les voy a decir que no sufría estudiando, nunca me tiré una materia, nunca perdí una materia. Era para mí inadmisible perder una materia y llegar a la casa y ver a mi papá que todos los días se jodía demasiado trabajando, que me pedía a mí, y esto para mí es el acto de amor más grande que me pedía a mí, y era que le quitara las medias. Y para mí, yo lo hacía con amor, mucho con amor. Yo iba corriendo a quitarle las medias a mi papá porque venía cansado de trabajar. Y claro, llegarle yo en ese momento y decirle, hey papá, me tiré una materia, no, era para mí imposible. Pero él todos los días me preguntaba, ¿cómo te fue? Un día me preguntó, estaba como en 3er semestre, y me había tirado un parcial, era termodinámica, porque me dio una presión atmosférica negativa. Y en la carrera de hacerlo, yo coloqué la presión atmosférica negativa, y por concepto, la presión atmosférica nunca es negativa. El valor estaba correcto, 1.5 atmósferas, 1.2 atmósferas, pero lo puse negativo, el profesor me puso un 0. No, Andrés, muy bien, muy todo, pero la presión nunca es negativa. Ya no se me olvidará nunca en la vida que no puede ser. Hice mal el despeje. Y llorando le dije, no, o sea, cuando lo vi me empecé a llorar. Pero mijo, ¿qué te pasó? No, me tiré un parcial, papá. Pero ¿cómo que? Pero yo pensé que te había pasado algo, ¿no? Pero ven acá, necesitas un profesor. Cuando él me dice eso, hasta me dio pena conmigo mismo. No, papá, ¿qué voy a necesitar yo, profesor? No se ponga en esa. Solo le quiero contar pues que me tiró un parcial y que no se preocupe, que yo no voy a perder esa materia. Ya, fue eso. Entonces, me invita, me ganaba medio mínimo. Yo tenía 19 años. El siguiente semestre empiezo la maestría.
Me aumentaron el salario a un salario mínimo, ganaba 636.000 pesos. Ahí sí, ya vida loca. Y estaba No, dando mentira, no le daba materias. tiempo. No, viste, mira, tenía 5 materias de pregrado, 5 materias de maestría y trabajaba a tiempo completo como pasante del profesor. Y aparte creo que tenía novia. Ya rato. Tenía novia. Ese semestre fue, obviamente, la locura. El siguiente semestre, producto de temas de salud. Yo sufro de migrañas. Yo soy el propio estudiante que no puede trasnochar porque me da cuadros de migraña importantes. Yo no soy bebedor de alcohol, nunca fui rumbero, ¿no? Desde que toqué la universidad, Profe, ¿con qué siempre fue... tiempo? No, y nunca me provocó, Julio. Nunca fui estudiante de salir de rumba, es que vámonos a discoteca. Nunca, jamás. Eh, Preferí el último semestre, que fue mi noveno, suspender la maestría, ¿sí? Ojo, ya tenía un semestre y gané todas las materias, gané las 10 materias y demás. Suspendí maestría y me gradué en el año 2014 como ingeniero industrial. Y es otra cosa muy bonita. Yo terminé materias como los que están acá en mayo, 22 de mayo, ya yo había terminado materias. Y a mí una profesora, nunca se me olvida, y estas son las puertas que habla el profe York, Mildred Domínguez, me llama a los primeros días de julio y me dice: Andrés, queremos invitarte a una prueba de fuego para que seas docente, catedrático o asistente del programa de ingeniería industrial. ¿Te gustaría? De mi materia. Y yo, anda, ingeniera, sí, claro, por supuesto. ¿Qué día es? Bueno, las pruebas son tal día de julio, te presentas, arma una clase de 15, 20 minutos, ¿sí? Y se las vas a dar a tus profesores. O sea, todos los profesores, el profesor de A los logística, el profes. profesor de investigación de operaciones, todos, profesor todos las cuchillas esas iban a ser mis alumnos por 20 minutos. Y yo, bueno, ingeniera, sí. A los 2 días me llama otro profesor, Alvin Henao, y me dice: Andrés, hola, mucho gusto, profesor Alvin Henao, ¿me recuerdas? Sí, claro, profesor. Bueno, Andrés, yo quiero que tú seas mi docente, asistente de tal... Digo, uy, profe, pero ya me llamó la ingeniera Mildred. No te preocupes, dale tranquilo, vente conmigo. Y yo, bueno, profe, perfecto. Al día siguiente me llama el ingeniero Miguel Rojas. Hola, Andrés, ¿cómo estás? El profesor Miguel Rojas. ¿Yo esto qué es? ¿Quién me vendió? Me gustaría que trabajaras conmigo y dictaras la clase de gestión de operaciones. Yo, bueno, ingeniero. Eso fue una señal fuerte. No, pero 3 profesores distintos me llamaron me abrieron la puerta y me dijeron: vente, que quiero que trabajes conmigo. Ellos sabían que yo era estudiante de maestría y la prioridad era darle a los estudiantes de maestría la posibilidad de dar clases. Hago yo mi prueba, el profesor Rodrigo Barbosa, ay, criminal. Se me puso complejo, empezó a hacerme preguntas cuchillas. Pero no, nada que no sorteara y que no resolviera. Me fue bien, me fue muy bien. Y el 23 de julio dicté mi primera clase en la Universidad del Norte como docente de allí. Tenía 20 años. Tenía 20 años cuando O dicté sea, mi primera... eso no le dio tiempo. Tenía 20 No años, Julio. fue, Yo no pero tenía barba. fue, no tenía ni barba. No tenía barba. Y un viernes les dije: muchachos, el otro viernes no nos vamos a juntar porque me voy a graduar. Y profe, ¿pero cómo así? No, pues yo todavía no soy ingeniero. No, pero no puede ser. Sí, yo me voy a graduar. Entonces nos juntamos hasta dentro de 15 días y demás. Fui a mi graduación y continué dictando mis clases. Era súper incómodo porque le estaba dando clases a estudiantes que habían empezado carrera conmigo, dándole Claro. clases a estudiantes que habían compartido colegio conmigo, pero de otros años, eran mayores, de la Humboldt, o eran menores o eran mayores, familiares. Entonces era súper incómodo, pero ahí me encontraba yo dictando clases. Tú te encontró esa vocación, ese llamado ahí. O Sí, sea, Julio. desde antes. La vocación inicial que encontré fue ser investigador, porque la pasantía que hice con ese salario que les comentaba era leer y escribir. Yo me dedicaba a leer y a escribir todo lo que el doctor Alcides Santander me pedía que hiciera. Y si me mandaba para un proyecto aplicado junto con la Didi, iba y conocí un montón de empresas, Colecheras, Sesco, Procaps, y me invitaban. Y me daban lo que yo decía: barbas.
A veces hacía cositas que me pedían, oye, mira Andrés, plantéate este modelo, haz este diagrama, hazme diagrama y te pagamos. Y yo siempre lo hacía y cuando me pedían la cuenta de ahorros Bancolombia, me pidieron que la abriera, me llegaba consignaciones de $1.000.000 y yo, ¿esta vaina qué es? Pero si yo lo que hice no fue nada, o sea, hice fue, qué sé yo, un diagrama hazme, o hice un modelo de simulación, y los profes me consignaban. Es una anécdota bonita también esa. Empiezo a dictar clases, había terminado el tema de la maestría, ¿sí? Y me llama el profesor Jesús Cohen, si lo recuerdan, el director de programa, primer director de programa de acá, y me ofrece trabajar en Americana. Alguien le dio recomendaciones de mí. Ya mi hermano creo que trabajaba para la institución, para la Americana. No había sido mi hermano el que le dio la recomendación, pero me recomendaron. Y me ofrecieron un salario acá como tiempo completo a trabajar como docente investigador. O sea, fíjense las dos cosas, investigación y docencia. E hice match y actualmente sigo haciendo las dos cosas. Luego me llamaron de otras instituciones para trabajar en temas de posgrados, educación continuada, también como docente investigador. Hoy día trabajo en la institución, tengo 6 años trabajando en la Corporación Universitaria Americana. Y el mensaje que les trato de decir ahora con todo este camino, y la clave, Julio, que creo que es la que me abrió todas esas posibilidades, más allá del conocimiento, de la formación y demás, es ser muy, muy, Julio, escúcheme todos acá, muy respetuoso, ¿sí? Una persona respetuosa, que se ubica, que sabe ubicarse y expresarse bien con las personas, que sabe que puede darte la oportunidad. Yo era muy respetuoso con mis profesores, era muy atento, soy de las personas de decir buenas, qué pena, permiso, disculpe, será posible. Sí, esa Que ya amabilidad no es tan común. no es común, Julio, y es porque mi madre es del interior y la crianza también de mi padre fue así. Oye, sea usted respetuoso en cualquier aspecto, en cualquier situación. Profe, usted iba a decir algo, adelante. Claro, porque esos son principios y valores que no vienen de la educación, sino del núcleo familiar. Señor. Eso es. Y así como lo dice, abren puertas, o sea, el que uno Totalmente. sea reconocido de alguna manera, abre puertas. Y si no, veamos el ejemplo del profesor George, no se abrió la puerta, ¿saben qué? Voy a buscar otra puerta. Así Sin ningún es. inconveniente. Se fue el profesor Andrés. Eso No, normalmente se llama, Julio, paso de fe. Cuando uno cierra una claro. puerta, se abre otra. Y eso que decía el profesor Andrés, que te llamen 3 profesores, y hay que aprovechar. No, no se le puede decir que no a una oportunidad así. Sí, es eso, es eso. Siempre lo menciono. La manera en cómo tú te expresas y cómo tratas a las personas, así mismo te van a tratar y se te abrirán las puertas. Hay algo con el tema de la ingeniería industrial, y es lo siguiente, y bueno, no solamente la ingeniería industrial, sino en general cualquier carrera de las distintas áreas de conocimiento, que cuando la estudias, estás en un mar de conocimientos, ¿listo? Sabes de todo, pero ese mar de conocimientos tiene 1 centímetro de profundidad. Entonces los ingenieros industriales somos un mar de conocimientos con 1 centímetro de profundidad. La clave está en que nuestra formación es tan versátil que podemos acoplarnos a cualquier industria o sector de la economía, desde un sector servicios, un sector manufacturero, y en su caso en cualquier distinta industria, ¿sí? El tema está en alinear esas competencias, esas cualidades, esos gustos eh, a una de estas industrias que a usted le agrade. En mi Claro. caso, yo me encuentro en el sector servicios, estoy en la industria educativa, ¿vale? Hago cosas que me encantan, que es dar clases, hago cosas que me gustan, que es, o que me encanta aún más, que es investigar, leer y escribir. Y yo creo que a mí me regalan la plata, Julio. Sí, eso sucede con la vocación.
Julio, yo creo que a mí me regala la plata porque yo disfruto todos los días levantándome, preparando mis clases, investigando. Mi carga laboral con tema de horas de trabajo es poca, yo dicto pocas horas de clase y me dedico realmente a lo que más disfruto. No estoy diciendo pues que dar clase no lo disfruto, pero disfruto aún más investigar, Sí, escribir, señor. publicar, guiar proyectos de grado, tener estudiantes que al final de sus proyectos, pues de alguna manera reconozcan el trabajo y la guía, así como Algún dice el profesor, agradecimiento. que en la sección de agradecimientos de los proyectos de grado te den 1 o 2 párrafos. No, No, no. eso paga todo, Julio, de verdad. Sí. Entonces, con esto de la profundidad, con este de 1 centímetro de profundidad, les invito, en esta etapa temprana, digamos, que tienen, que es la del estudio, identificar sus cualidades, sus fortalezas, en qué sector creen que pueden explotarlas con esos conocimientos que usted tiene, ¿vale? El ingeniero industrial no te está formando, o la ingeniería industrial no te está formando para un cargo en específico. Ese cargo, que es esa vocación, la buscas tú. Claro. Lo que te enseña son, y cualquier carrera profesional, te enseñan un conjunto de métodos, técnicas, herramientas, finalmente conocimientos que te permitan tomar decisiones y decisiones acertadas, ¿vale? En el contexto en torno a industria, donde apoyas la economía donde estamos, que es Colombia. Cada uno de nosotros pues, se ubica en un eslabón, primario, secundario, terciario y demás, donde apoya y contribuye a la economía. Sí, Entonces, señor. el primer mensaje repito, abrirse las puertas a través de la actitud y la forma de ser de cada uno de ustedes, ser muy respetuosos, utilizar esas palabras que les mencioné. Créame que se abren muchas palabras así, buenas, qué pena, disculpe, será posible, me permite, permiso. Esas palabras abren muchas puertas. Gracias. Pero por Dios, Julio, discúlpame, gracias, Gracias. gracias. Pedir disculpas cuando uno se equivoca, ingeniero, lo siento, no fue mi intención, de verdad. Le prometo que en una situación no va a ocurrir y eso no te quita nada, ¿viste? Te enaltece, al contrario. Ese es el primer mensaje. Y segundo, que dentro de ese mar de conocimientos de nosotros como ingenieros industriales, busquemos esa profundidad alineado a esas cualidades, fortalezas y características que usted mismo conoce. Nadie conoce mejor que usted mismo sus fortalezas y debilidades. A mí Y me si gusta no la se parte, conoce, es bien venga a bravo. psicología. Venga a Es, psicología que aquí ayudamos. es bien bravo, es bien bravo. Sí, sí, claro que sí. Y un tercer mensaje, Julio, para terminar, es nunca digan que no tienen tiempo. Jamás, jamás. Y como estudié, a mí que yo he tenido 10 materias, novia y trabajo, no me queda forma de escuchar a un estudiante que me diga, profe, es que no tengo tiempo. Que lo Para el diga que el profesor trabaja, George también, trabajando, estudiando, profe padre de York, familia al parecer. para el que trabaja, para el que rumbea, o digamos no el que rumbea, para el que trabaja, y para el que disfruta, los días tienen 24 horas. ¿Sí? Los días tienen 24 horas, o sea, puntualito los 24 horas. Señor. En mi caso, y Julio lo sabe, el profe Fernando lo sabe, el profe George lo sabe, yo entreno en los espacios mínimos que tengo libres, que son en las madrugadas, al mediodía y en las noches bien oscuras, o sea, después de 9 de la noche. ¿Sí? Además de trabajar, además de estar casado. Julio, yo me casé temprano, yo me casé a los 23, Usted 23, usted lo dijo, profe. muy precoz en Muy todo. precoz. Muy precoz en todo. Pero es que era eso, Julio. Ya yo con 20 años ya ganaba dinero, así como el profe George desde temprana edad, y sabía que la vida adulta temprana, digamos de 20, 23 años, es echarse la plata encima. ¿Sí? Y encontré una persona, mi esposa, que estudió conmigo ingeniería, No le quedó más tiempo, organizada. profe. Tenía que ser ahí. Bueno, fue de ahí, fue compañera. Pero Julio, una cosita, compartimos clases, nos sentábamos al lado, pero nunca pasó nada. Hasta después de yo graduarme de pregrado, fue que dije, oye, esta niña qué linda es. Cuando le salió barba, profe. Las clases no Cuando, me daban tiempo. No, no le daba tiempo. No le daba tiempo. Sencillo.
No Una da pregunta, tiempo. una última pregunta para poder finalizar, que quede respuesta. Se la pregunta al profesor Arnaldo, que es el que menos ha hablado. Sí, sí. Profe, Ajá. aquí pregunta el estudiante Jorge Mario Jiménez que cuándo es conveniente realizar una maestría. ¿Qué le podemos decir? ¿Cuándo es conveniente realizar Mira, una mira, maestría? mira el caso del profe Ahí está Andrés. el profesora Andrés Porto. Sí, No, yo claro. soy, yo soy el peor ejemplo porque yo fui muy precoz. A ver, yo empecé la maestría con 20 años. O sea, 20, Desde, 19, no. Este, desde octavo semestre. En mi caso particular, yo primero hice mi especialización, ¿cierto? En la Universidad del Norte, cuando terminé mi pregrado, ¿cierto? Duré aproximadamente, me gradué en el año 2008 en la CUP, ¿cierto? Y hice mis dos posgrados en la Universidad del Norte. Pero también fue una historia, me comencé a trabajar, en mi caso comencé a trabajar, eso fue insofacto, o sea, me gradué en el 2008, en septiembre del 2008, perdón, en agosto del 2008 y en septiembre comienzo con la UTB, ¿cierto? Un proyecto de tecnología de información a trabajar, ¿cierto? Independiente ahí. Un referente fue un primo dentro de mi carrera, fue un primo que estudió ingeniería industrial en la Universidad del Atlántico y él me dijo, primo, venga, trabaje conmigo en este proyecto y para que comience tu vida laboral. Y yo, ¿cómo le voy a decir que no? Recién graduado, en este caso, no Lo me que ganaba sea. ni un peso, también me tocaba duro, ¿cierto? Mi papá también, como Andrés, decía Andrés, le tocaba trabajar para sacarme adelante. Entonces, yo tengo una frase célebre de mi papá que me dijo, flaco, porque me dice flaco, flaco, hasta aquí llego yo, ¿cierto? De aquí para adelante, tú solito. Ya, entonces comenzó mi reto, ¿cierto? De trabajar. Y llegó un momento en mi vida, listo, me casé, ¿cierto? A mis 29 años tuve mi primera hija, ¿cierto? Hoy tiene 10 años. Y comencé a dar pasos, ¿cierto? Ya de crecimiento en el tema de avances en cuanto a la ingeniería. El mismo contexto, ¿cierto? Te lo pedía. Ya había profesionales uno no se quedaba en la ingeniería industrial, en el pregrado, ¿cierto? Comenzaba uno a querer más y comencé a hacer mi especialización en logística empresarial en la Universidad del Norte, que tuve también al profe Alcides, que fue el que me entrevistó a mí en ese tiempo, que era el director de la especialización. Pude ingresar, ¿cierto? Con mis esfuerzos, con mi primer trabajo, ¿cierto? Con los ahorritos, como uno dice, porque normalmente una especialización en ese tiempo en la Universidad del Norte costaba alrededor de 12 millones de pesos el año, ¿cierto? ¿Cierto? 12 millones de pesos, entonces era un dinero bastante fuerte, en cierta manera, un recién egresado ganándose 600.000 pesos también en ese tiempo. Entonces, como dice Andrés, la excusa de que no tenemos tiempo, ¿cierto? Es algo mental, ¿cierto? Una restricción que uno mismo le pone al cuerpo, ¿cierto? A la mente. Y me tocó dar pasos, ¿cierto? Quería crecer, entonces sacrificio. Comencé, incluso me acuerdo yo que el último día de la especialización nace mi hija, ¿cierto? Teníamos una visita empresarial y me tuve que perder lastimosamente esa visita empresarial a zona franca. Lastimosamente no. Sí, listo, porque lo anhelaba, porque quería ver la práctica, ¿cierto? Quería ver en campo cómo era la logística, tal, era en sociedad portuaria, perdón, y no pude ir. Los pelados me dijeron, hey Arnaldo, te vas a perder. Lastimosamente estaba yo trasnochado con la niña de días, entonces fue un 15 de julio, ¿cierto? Que nació mi hija, Antonella. Entonces, de ahí comenzó mi proceso de seguir dando más pasos. Tenía ese sueño de ser docente, sí te lo digo. Tenía mi sueño de ser docente muchos años. Andrés me conoce desde hace rato, ¿cierto? Conozco a su papá y siempre tocaba puertas, ¿cierto? Y siempre me decían, Arnaldo, primero que todo, debes tener la maestría. Ya cuando me dijeron, Arnaldo, debes tener la maestría, mi otro reto enseguida fue hacer la maestría. Entonces aproveché esa, por decir, esa ganga que la Universidad del Norte te da, que cuando tú haces un año de la especialización, ¿cierto? Me homologaban un año para la maestría en la ingeniería administrativa y aproveché también cuando ya comienzo a trabajar en la Alcaldía Distrital de Barranquilla, que duré aproximadamente 12 años trabajando en el sector público, perdón. Entonces ya doy mi siguiente paso de crecimiento profesional al estudiar la maestría en la Universidad del Norte.
Ya por razones de Dios, yo digo que una diosidencia en ese sentido, quedo cesante, ¿cierto?, de la alcaldía y siempre había trabajado en temas, dando clases, ¿cierto? Me buscaban profesor por fuera de las matemáticas, me gustaban mucho las matemáticas, cálculos, ¿cierto? Hice una maestría en cálculo diferencial, integral, ¿me acuerdo? Entonces tenía esa vocación, ¿sí? Esa vocación aquí dentro, pero entonces me faltaba ese paso que hizo George, que tocó la puerta, ¿cierto?, a Tito Crisín en ese tiempo y se le cerró, se le abrieron muchas otras. A mí me tocó también tocar puertas, se me cerraban, se me abrieron, hasta que me llamaron un día, me llamaron de acá de la Americana y me dijeron, tienes que hacer una clase en medio de docentes, ¿cierto? Vas a hacer una prueba de idoneidad, una prueba de fuego. Para mí eso fue un reto enorme que hoy lo estoy contando, es un testimonio de vida y veo cómo Dios hizo ese milagro en mí, ¿cierto? De darme esa oportunidad que tanto quería, esa vocación de ser docente, ¿cierto? Yo estoy compartiéndoles aquí frente a este panel, a la experiencia vivida a cada uno de estos estudiantes que están presentes de primer semestre a 10º semestre. Entonces, el momento es cuando tú lo sientas, ¿cierto? Y si tú te exiges cada día más y quieres crecer en el campo profesional, cualquier tiempo que decidas es un tiempo que va a ser un sacrificio que te va a dar fruto en el tiempo, ¿cierto? Entonces, no hay, en cierta manera, un tiempo específico de decir, ay, tengo que hacerla en este momento, ¿cierto? Hay que evaluar las Veo que todos condiciones lo también hicieron, económicas, ¿cierto? Que veo sí, que todos lo importante. hicieron con el tema académico, la maestría como parte de su proceso Sí, docente. sí, así es. De pronto yo Todo. agoté mucha experiencia en el campo profesional y ya quería visionarme en el campo de la docencia, ¿cierto? Ok, ok. Entonces ahí está una buena respuesta. No hay un momento, desde los 20 se puede. Ahí está. Ahí está dicho. Así es. Creo que por ahí están levantando la mano. Hay Sí, algunos señor. muchachos que quieren hacer alguna pregunta. No, no, Yo en voy a realidad soy yo. Es para no interrumpir, para no De interrumpir. pronto aquí hay otro Andrés Porto. No, sí, porque me gustaría, si se permite, Julio, que los estudiantes hicieran preguntas, Sí, claro. pero respecto a lo que mencionaba el profe Arnaldo y el profe George, yo sí tengo una recomendación en mi experiencia, de repente con el tema de investigación, con el tema de direcciones de proyectos de grado, en mi experiencia con el contexto laboral, académico y demás, y es el siguiente. Hoy día me corregirá el profesor George, profesor Arnaldo y hasta vos, Julio. Las especializaciones están de repente perdiendo un poco de protagonismo como Sí, opciones de señor. posgrado, entregándole la mayoría entonces de protagonismo ahora a las maestrías. En su momento el profesor George es mucho mayor que yo, sin decirle viejo, profe, sabrá que antes los diplomados, los cursos especializados o los cursos de corta duración, esto que llamamos educación no formal. La educación no formal en Colombia es aquella que no conlleva título, ¿sí? Sino que te certifican un conjunto de horas en un tema, ¿vale? Es un Un diplomado. diplomado, un Un seminario. seminario. Esto en los años 90, profesor, yo repito, en los inicios de los 2000 eran bastante bien vistos, ¿cierto? Bastante bien vistos. Oye, tengo un diplomado, tengo un seminario, soy estudiado en esto. Luego las especializaciones, finales de los 90, inicios de los 2000, era como lo mejor, ¿no? Tener una especialización en el año 2000 o al año 2000 ya era una cosa impresionante. Hoy día está ocurriendo eso mismo en esta dinámica de estudios de posgrados, y es en tener una maestría. Casi que tener la maestría te hace ya bastante diferencial en un campo laboral. Entonces, si tienen la oportunidad, así como el profesor Arnaldo, de hacer el enlace pregrado, posgrado, es decir, el enlace especialización, maestría, enlace pregrado, posgrado, especialización, maestría, es decir, estudias un año de especialización y luego un año más para hacer la maestría, háganlo. Perfecto, porque propedéuticamente pues tienes un título de especialización, Claro. y luego llegas al otro. Pero si tienen la oportunidad de directamente hacer la maestría, hay maestrías de 1 año y medio, hay maestrías de 2 años, pues hágalo. ¿Listo? Hágalo. El mensaje con esto es: no se quede únicamente haciendo una especialización, sino que llegue hasta el grado de magíster, ¿vale? Esta es una educación formal. La educación formal es la que conlleva a título, la que te dice ingeniero, la que te dice magíster, la que te dice especialista. Claro.
Listo. Respecto al tiempo, pues es que Desde los 20, hay muchas variables. desde los Desde los 20 20 ya. no. Es que no lo mencioné, pero a mí la maestría me la pagó la universidad. Entonces, hay muchas variables, como dice el profesor Arnaldo, como el tiempo que tengas disponible pues, para dedicarle, el dinero Costo, para poder pagarla, el dinero para poder pagarla y los gustos y limitaciones que tengas en la oferta que exista. No, es que a mí me gusta hacer estudios de género, pero aquí en Barranquilla no hay. Bueno, entonces también es una restricción para poder ubicar. Claro que sí. Y esto implica lo que mencionaba en el mensaje anterior de esa profundidad, de cuál es el tema en el cual realmente sientes que eres muy Sí, competente. porque equivocarse en la especialización del conocimiento es burlarse la vocación de alguna manera, ¿no? Como decir, bueno, a mí no me gusta tanto, pero esto es lo que está dando plata ahora. No. O sea, la recomendación nunca es hacerlo desde ese sentido, sino es que no lo vas a disfrutar. O sea, no se puede sacrificar tanta estabilidad de uno por conseguir algún tipo de recompensa ahí muy rápida. Sí, no, miren el Tal cual, caso que tal me cual. ocurrió a mí en la U. Me querían docente siempre y cuando tenía que haber hecho una maestría En lo de que ellos, ingeniería. sí, No, claro, no era así. Yo aproveché algo. En una especialización hice la maestría un año, que eran de 2, porque me homologaron un año de la claro. maestría. Invertí tiempo, reducí costo y el tiempo y rápido. Eso fue. Excelente, Hay que pensar excelente. de esa manera. Así es, a mí me pasó parecido, fue en el año, yo me gradué en el año 2000 del Colegio Instituto La Salle, y en ese tiempo comenzaba el boom de la carrera de la ingeniería de sistemas, ¿cierto? Todo el Claro. mundo quería estudiar ingeniería de sistemas. La carrera del Tuve futuro. amigos que se escribieron ingeniería de sistemas, llegaron hasta segundo semestre, terminaron saliendo, o sea, abortando la... No, no soportaban una clase de algoritmos, nada de eso. Entonces terminaban abortando eso. Entonces yo siempre mantuve mi camino, ¿cierto? Mi El visión gusto, hacia la ingeniería industrial, ¿cierto? el gusto, claro que sí. Bueno, 8:15 ya, no quiero tomarme todas las horas de clase Oye Julio, la entrevista era para el profe Yori, se Sí, animó el profe terminamos, ¿sí? Andrés. Tiempo. No, 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 vos no. también no seas Para mí es malo, un no seas honor, para malo. mí es un honor también el Vos profesor también. Andrés y todos los participantes en este gran conversatorio y sobre Espero, todo, bueno, espero que les haya gustado a todos los estudiantes, ¿oí? los Claro estudiantes que no sé si sí. quieren hacer alguna pregunta o quieran Dale, indagar o... doy una oportunidad. Una última oportunidad, porque es que ya el tema de las clases, miren, y a la hora, confirmen. Alguien, si quieren, escríbanla en el chat. Yo también la puedo leer del chat porque las preguntas que se hicieron fueron desde el chat. Si quieren, pueden levantar la mano. Vamos a ver. Vamos a ver. 5, 4, 3. Listo, profe. Vamos a dejarlo hasta aquí por el tema del tiempo también. Como les digo, no quiero tomarme tanto las 2 horas de clase ni nada por el estilo. Entonces les doy las gracias a los tres, muchísimas gracias. Yo sabía que iba a terminar siendo algo parecido por las personas que estaban, porque se les notaba que querían dar el testimonio, que querían conversar, que querían hacerles saber a los estudiantes ese tipo de cosas, esas experiencias y darles esos consejos que ustedes tan buenos oradores pueden decirnos, el tema del trabajo, el tema de la especialización, del gusto. Me gusta la metáfora del océano, lo voy a tener en cuenta, me la robaré La para poder profundidad, la buena, la decirla, buena. claro, la voy a tener ahí, la metáfora esa la voy a tener ahí. Muchísimas gracias a los estudiantes por estar aquí, por participar, por hacer, ustedes no se dieron cuenta, yo no sé si se dieron cuenta, pero manito, aplauso, corazones por ahí se vieron todo el tiempo, entonces uno se da cuenta de que los estudiantes estaban pendientes. Listo, bien, vean, ahí siguen saliendo. Yo no logro verlos, de pronto tú ya que eres En moderador. algún, yo los veo. Ahí están los estudiantes respondiendo a esto. Bueno, muchísimas gracias, profesor York. Muchísimas gracias, profesor Andrés, Buenas profesor noches, Arnal. profesores. Mire, ahí Quiero está. darle buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Excelente, mejorando. Buenas noches. Qué Gracias. bueno, me alegro. Es gráficamente para mí poder tener la bonita oportunidad de escuchar a mis docentes cómo se superaron. Eso hace que yo cada día me esmere y me esfuerce a ser gran profesional como son ustedes
y poder compartir sus conocimientos con nosotros. Gracias. Claro que sí, Bueno, de muchísimas verdad, gracias a ti. para mí es una satisfacción y me llevo esta bonita experiencia con grandes docentes como Andrés, profesor Andrés, como el profesor Arnaldo. Y bueno, aquí, ¿quiénes más los protagonistas jóvenes? Ustedes, Sí, que están en señor. este gran recorrido de la academia para definir su vida, tanto laboral, personal y familiar. Éxitos les deseo. Muchísimas gracias, les deseo a los tres, muchísimas gracias a todos, les deseo un excelente fin de semana, que terminen sus clases con bien este día viernes, que disfruten mucho su fin de semana. Muchísimas gracias, les repito, a los docentes, profesor Arnaldo, profesor Andrés, profesor York. Espero que hayan disfrutado tanto como yo el rato. Claro que sí. Entonces, nos Julio, vemos en la fue la próxima. mejor, ¿ah? Fue la mejor en toda la La semana. mejor, la mejor, la mejor, claro que sí. Tenía que esperarse hasta el viernes en la noche. Bueno, listo. Saludos. Bye, bye. Hasta luego. Bueno, Muchísimas gracias a todos. Les Chao, recuerdo chao. ya como último comentario, por favor, todos los que no se hayan inscrito, inscríbanse para poder tener esa asistencia de ustedes. Excelente noche para todos. Que estén muy bien. gracias por la invitación. Siempre estuvo excelente todo. Hasta luego, chicos. Gracias, profe. Claro que sí, un placer.